Bienvenida a nuestro siguiente invitado y estamos hablando de Carlos Roldán. ¿Cómo está, mi estimado Carlos? Bienvenido a Radio La Tecla. ¿Cómo ha pasado? Muy buenos días. Hola. A los tiempos, mi estimado Carlos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto enorme de verla. Efectivamente, a los tiempos que nos vemos, pero en todo caso siempre es un placer enorme estar aquí con usted, compartir este espacio que de una u otra manera nos sirve para llegar a la ciudadanía, darle elementos que a ellos les permite, evidentemente, utilizarlos como herramienta técnica para ejercer el control social que tanto nos pertenece a los ciudadanos. Muy bien, mi estimado Carlos, acá en la provincia de Santa Elena también lo conocen como un analista político. Vamos a hablar acerca de las diferentes problemáticas que están ocurriendo en nuestra provincia de Santa Elena. Hablemos acerca de la seguridad. ¿Cuál es el concepto que usted tiene acerca de las autoridades de control? ¿Están accionando para precautelar la seguridad en los peninsulares? Muy buena pregunta. En realidad, yo creo que el tema de seguridad es un tema neurálgico para absolutamente todos quienes conformamos esta hermosa provincia. Creo yo que aquí en la provincia de Santa Elena los niveles de inseguridad son altos, no lo podemos evitar, no lo podemos ocultar. Es algo que corresponde a las autoridades de turno responder. Pues efectivamente, y escuchándolo usted también, se corrobora que existe un nuevo gobernador en la provincia de Santa Elena, de acuerdo con el decreto ejecutivo del señor presidente y todo aquello. Tiene un trabajo bastante fuerte. Creería yo que este problema viene, le toca heredarlo a él, le toca resolverlo. ¿Usted conoce al abogado Renato Iturralde? No tengo el gusto de conocer al abogado Iturralde, pero estoy seguro que podrá poner su contingente en beneficio de la provincia de Santa Elena y sobre todo de ser el mayor de los éxitos, porque el éxito de él evidentemente será el beneficio para todos los que hacemos Santa Elena. Entonces, yo no le puedo desear el mal a ningún servidor público, más bien, todo lo que se pueda hacer y todo lo que yo pueda contribuir en algo como ciudadano inclusive, bienvenido sea. La idea es que todos nos sumemos a una transformación eficiente dentro de la provincia de Santa Elena y no solamente de boca, insisto, a él le corresponde heredar estos problemas, ahora los ha heredado. Pero él es responsable por acción u omisión como cualquier servidor público. Entonces, aquí ya no aplica, no es que los anteriores me dejaron, el anterior gobernador tendrá sus errores, tendrá sus aciertos, pero evidentemente aquí no vemos que la seguridad haya mejorado. Vemos y estamos muy preocupados porque los índices de inseguridad son bastante altos, tenemos problemas muy fuertes. El día de hoy que hay un apagón durante varias horas, evidentemente tendrán que tener un contingente y medidas de contingencia bastante fuertes, acertadas y planificadas para que evidentemente la ciudadanía se sienta segura en su casa, en su domicilio, y adicional a aquello que esos negocios que se quedan sin mayores niveles de protección porque ni cámara de seguridad se puede tener, se va la energía eléctrica, no tenemos cámaras de seguridad, no tenemos alarmas. Pero por ahí salió hasta un meme de que necesitamos un pito para llamar a la policía. Pitos. Imagínese usted, es una locura. O sea, que ¿Qué nosotros opina vamos a al estar respecto, Carlos? Yo creo que la ciudadanía sacará sus propias conclusiones, inclusive las autoridades a nivel nacional salió pronunciando su comandante general de policía que el pito no era necesario, que ellos tenían sus niveles de contingencia ya planificado. Esperaría yo que eso exista, porque aquí no, la planificación no es de boca, la planificación es a través de documentos e instrumentos técnicos que sirven para su evaluación. Entonces, si dice que tienen planificación, creería yo que mañana estarán ellos saliendo a decir: nosotros determinamos que estos eran los puntos neurálgicos, hicimos tantos operativos, hicimos tantos, qué sé yo, tantos recorridos con el ejército, con la Fuerza Armada, lo que sea, y estos fueron los resultados. Creería yo que así se le brinda seguridad a la ciudadanía y sobre todo se transparenta el accionar de todas esas instituciones públicas que tienen el deber de actuar y que reciben recursos del Estado para ejercer su facultad constitucional. La provincia de Santa Elena está en estado de excepción. Correcto. Un nuevo estado de excepción. Ahora, hoy rige un toque de queda solo en 6 provincias. Correcto. Y entre las 6 provincias es increíble que esté Santa Elena, y siempre lo he comentado, una Santa Elena que en su momento, hace 10, 15 años atrás, era considerada una tierra tranquila, una tierra de paz. ¿Quién no quería venir a Santa Elena, mi estimado Carlos? Y ahora la realidad definitivamente es frustrante, no solo para los peninsulares, porque estamos en una guerra. Es una guerra ahorita con el narcotráfico también, y las cosas, hay que decir las cosas como son, Carlos. Correcto. De hecho, yo no me invento nada de la información. Yo tuve la oportunidad de ser parte
la Mesa Provincial de Seguridad, y en ese entonces se hablaba de alguna información que es interesante, que la ciudadanía lo conoce, que los medios de comunicación ya lo han difundido, que las mismas autoridades de gobierno lo han mencionado, que aquí en Santa Elena, primero, el Cantón La Libertad es uno de los cantones más peligrosos del país. Y yo no veo que haya atención a nivel de seguridad como se debería en el Cantón La Libertad. No así el Cantón Santa Elena, que tiene otra dinámica. El Cantón Santa Elena más bien es un cantón donde los delincuentes van a esconderse por su extensión territorial, donde los delincuentes arman pistas para que la droga pueda entrar, sobre todo salir de acá. Tiene, obviamente, por su extensión territorial, necesitaría mucho más efectivos policiales y militares para su control efectivo. Pero, pues, evidentemente la dinámica varía. No quiere decir que no hay delincuencia en Santa Elena, hay también delincuencia en Santa Elena, pero es distinto. Aquí en La Libertad, al ser pequeño, hay disputa de territorios y, por lo tanto, es lógico pensar, ¿no? La Libertad es el motor económico y financiero de la provincia de Santa Elena, y adicionalmente a aquello tiene acceso tanto al Cantón Santa Elena como al Cantón Salinas y al mar. Por lo tanto, si usted controla, o el delincuente, hablando del delincuente, los GDO, controlan evidentemente este cantón, pues tendrán mucho más acceso a diferentes rutas que les permitan a ellos tratar con respecto a droga, a ciertos mercados que para ellos son importantes. Entonces, esta dinámica es necesaria que comience a actuar la Policía Nacional, el Ejército. Yo estoy seguro que sí lo hacen, o sea, no es que no lo hacen, pero el detalle es que se transparente la información, que la ciudadanía sepa hasta cierto punto cómo actuar. Un ejemplo particular que le puedo poner es la cárcel que quieren hacer en Julio Moreno. Está bien, si la quieren hacer, bueno, háganla, pero transparenten la información. Mucha gente en Julio Moreno, inclusive en Chanduy, se queja de la cárcel, y lo que me parece a mí riesgoso y preocupante es que ni siquiera se transparente la información. Por ejemplo, un plan de contingencia. ¿Qué pasa si se fugan los delincuentes de la cárcel? ¿Cómo responderá la policía y los militares aquí? Si en La Roca se fugan, la semana pasada acaban de matar a la directora encargada de la cárcel. No hay protección para esos servidores públicos. Del área de varones. Imagínese usted, y si el día de mañana se fuga toda esta gente, no digamos, Dios no permita que eso ocurra en la provincia de Santa Elena, que como usted decía era una provincia de paz, sí, y que hoy tranquila. por hoy estamos viviendo momentos muy complicados, y el momento en que ocurra una fuga de una persona que está cumpliendo su condena en una cárcel de alta seguridad, ¿cómo le va a hacer la policía si aquí no tenemos efectivos policiales? ¿Cómo le van a hacer los militares? ¿Tienen analizado cuáles serían las posibles rutas de escape de estas personas y a dónde se podrían ir? Eso es lo que a mí me interesa como ciudadanía. ¿Por qué? Porque son ellos los expertos, pues. Son ellos los que me van a decir a mí, no, mire, tenemos analizado esto, efectivamente, si ocurre eso, este es el plan de contingencia, vamos a hacerlo, y así sucesivamente. Yo creo que la ciudadanía, al conocer la información, podría estar más tranquila. Obviamente esto se enlaza con los recursos financieros, materiales, personal, que ellos evidentemente van a tener, y que para nosotros es fundamental, porque inclusive entra el control de la Contraloría General del Estado en lo que competa, porque a nivel de seguridad hay información que es reservada, que evidentemente no se puede difundir. No toda, pero sí hay información necesaria que inclusive en la zona de influencia se tiene que conocer, como lo que le estoy mencionando yo, de planes de contingencia. Carlos, has mencionado de que en la actualidad se necesita más control para poder combatir a la delincuencia, y a veces la ciudadanía no se explica algo. Si tenemos en la provincia de Santa Elena las Fuerzas Armadas, tenemos en la provincia de Santa Elena la Fuerza Aérea, La Libertad también tiene su Marañón, aparte de la Policía Nacional, la Armada del Ecuador, que debe controlar los espacios marítimos. Es decir, tenemos acá todo. Quien controla el espacio marítimo, quien controla el territorio, quien controla el espacio aéreo, pero pese a eso, somos una de las provincias violentas, así categorizadas por el gobierno nacional. Entonces, bajo esa perspectiva, cualquiera puede deducir que no existe un control por parte de las autoridades. Claro, o sea, tienes toda la razón. En algunos puntos lo que has mencionado me parece bastante acertado aquello, y me parece que lo podemos discutir. Yo creería que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hacen lo mejor que pueden, pero lamentablemente el crimen organizado está rebasando la capacidad operativa que tienen lamentablemente nuestras fuerzas de control, nuestra fuerza pública. Ese es el problema que ocurre. Aquí, si hablamos a nivel de GDOs, no solamente tenemos que hablar a nivel de cuántos elementos tienen esos grupos de delincuencia organizada, porque recuerden ustedes que no solamente, digamos, los GDO tienen, por ejemplo, 5.000 miembros. Ok, me pueden decir ahí, no es que las Fuerzas Armadas
solamente hablamos de Policía Nacional. Policía Nacional tiene cerca de 50.000 miembros, de los cuales operativamente digamos que son 35.000, no, pongámosle más, 45.000, otros 5.000 que sean administrativos. Entonces podemos decir que pueden combatir, pero la diferencia es que los GDO utilizan guerra de guerrillas. Ellos atacan, se esconden y tienen replegado en algunas zonas, como por ejemplo Durán, El Empalme, Camilo Ponce Enrique. O sea, hay cantones que los GDO han rebasado la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas, y eso implica que ellos pues lamentablemente tengan que tener un nivel de contingencia mucho mayor, presencia 100% ahí y con mucho más personal, mucho más equipos para de esa manera poder limitarlos. Pero ¿por qué menciono esto que está aquí? Porque lamentablemente los grupos de delincuencia organizada, al tener recursos financieros, pues tienen armamento, es un negocio. Claro. Y esto que está aquí se vuelve mucho más complicado para nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional. Yo considero que inclusive el combate contra la corrupción, contra el crimen organizado, no puede ser solamente con los policías y militares. Porque mire, mandamos a los policías y militares, hacen su trabajo, se detiene una persona, se lo manda a la cárcel y resulta que luego los fiscales y los jueces lo sacan. O sea, el fiscal no lo acusa, el juez no le pone la medida cautelar de orden de prisión preventiva y simplemente está fuera y vuelve a delinquir. Entonces, lamentablemente, por ahí tenemos una arista, que es la justicia. Pero hay otra. El crimen organizado se nutre de los recursos que obtiene a raíz del cometimiento de diferentes tipos de delictivos. ¿De acuerdo? Entonces, si ellos consiguen ese dinero y ellos están, por ejemplo, en un cantón X, dentro de ese cantón ellos tienen la plata pues, para pagarle a X persona, a X servidor público, seguir cometiendo los actos de corrupción. Entonces, el mecanismo más eficiente o que podría complementar con el combate a la corrupción y los policías y militares es cortarle el flujo efectivo a ellos. Entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿dónde está el SRI a nivel de control de empresas? Como sí pasó en el municipio de Durán, pues no, claro. Una empresa que le ofertó servicio al municipio de Durán, la habían conformado los miembros del GDO. Dentro de las instituciones públicas también hay que hacer control. ¿Qué pasa con la Contraloría General del Estado, que no controla las declaraciones patrimoniales juramentadas para ver el incremento progresivo que han tenido personas que podría presumirse enriquecimiento ilícito? Pero también hay un delito análogo, que es el enriquecimiento privado no justificado, que eso se hace en el sector privado. Insisto, ¿dónde está la UAFE? ¿Dónde está el SRI? ¿Dónde están aduanas? ¿Dónde están todos los organismos de control que se pueden unir para evidentemente cortar el flujo de efectivo hacia los GDO, bandas narcodelictivas y todas las personas que a través de procesos de corrupción generan este recurso que se vuelve un círculo vicioso? Ahora, mi estimado Carlos, usted ha dicho una palabra que realmente causa controversia en los ecuatorianos: justicia. Justicia que definitivamente ya los ecuatorianos no creen en la justicia, ya incluso no quieren pasar el tiempo en poner la denuncia, y muchos ecuatorianos que se escuchan incluso nos escriben a través de nuestras redes sociales también que las leyes deberían cambiar, pero para eso está la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el concepto Correcto. Que usted tiene de los actuales asambleístas? Incluso no sé si usted ya vio esos videos que están circulando en las redes sociales, estas asambleístas de la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas, Pamela Aguirre, que prácticamente para ellas es un chiste lo que hoy por hoy está ocurriendo en el país. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cuál es su concepto que tiene del trabajo que realizan nuestros asambleístas? Ahí claro. Está Paola Cabezas. Sí, efectivamente lo que ve usted ahí de Paola Cabezas es lo que señalaba con respecto al pito, ¿no? Considero yo que es digámoslo así, es algo burlesco que está haciendo la señora asambleísta, porque yo creería que la manera más adecuada es decirle a los señores de la Policía Nacional que el pito no es lo correcto, no es lo adecuado, porque insisto, me gusta poner ejemplos, citar ejemplos. Yo vivo, por ejemplo, en el barrio 28 de Mayo y resulta que tengo en no sé, me voy a inventar, en Jorge Cepeda Jacome, en el Buenaventura Moreno, en cualquier centro comercial, inclusive en el Paseo Shopping, tengo un localcito. ¿Qué pasa si el día de mañana, bueno, el Paseo Shopping es privado, por lo tanto tiene mayores niveles de seguridad, guardias y todo aquello, pero, y me van a decir, no, pero es que un centro comercial municipal también lo tiene. Ok, al frente del Buenaventura Moreno, que hay locales. ¿Qué pasa si el día de mañana, o mejor dicho, hoy en la noche un delincuente abre una puerta Lamport, entra y roba, y no está la Policía Nacional por ahí? Entonces, si yo vivo en el 28 de mayo y eso está pasando frente a Buenaventura Moreno, ¿cómo voy a saber que eso pasa si no tengo cámara, no tengo alarma, no tengo nada? ¿Será posible que coja un pito y pite y la policía esté ahí? O sea, primero no lo sé.
si pitando la policía llegue. Segundo, no sé si ocurre el acto Si delictivo. a veces llamándolos no llegan. Según lo que se dio a entender, que luego ya salió en este caso el comandante a General decir de la que policía, sí. el general de la policía a decir que no eran correctas las declaraciones de en este caso fue en Quito eso. Claro, otro general Sí, de la policía. otro general de la policía en Quito. Es que esto del pito era más o menos como para los barrios. Los Correcto. barrios. Por ejemplo, usted escucha por ahí alguna bulla, agarre su silbato o su Sí, pito, o sea, correcto. algo ilógico también. Claro, Correcto. Sí. pero el lenguaje comunicacional es importante. Exacto. Sí, claro. A eso vamos. Sí. A eso vamos. Es decir, el detalle es que tiene que salir el comandante general de policía a aclararlo. Porque si él no lo aclara, entonces queda en la retentiva de la gente, Claro. que con un pitito ya está. No, Y la entonces- gente preguntaba, ¿es en serio que hay que conseguir un pito? ¿Hay que conseguir Claro. un silbato? O sea, lo que se refería el señor general de policía es que a lo mejor, por ejemplo, esto ocurre cuando hay eventos telúricos, por ejemplo, que uno tiene un pito. ¿Por qué le recomienda tener pito? Si hay un terremoto, por ejemplo, y usted se queda atrapado con el pito, usted puede pitar y obviamente es una alerta para los rescatistas. O sea, esa es una recomendación cuando hay este tipo de eventos naturales. Pero ahora que se va a la luz, más bien los planes de contingencia tienen que ser más efectivos. Es decir, ¿qué hacer? Deberían de tener ellos, me imagino que si tienen incluso, insisto, planificado rondas, saber dónde van a pasar, con qué periodicidad van a pasar. En ese caso, persona que esté en la calle, al ser un toque de queda, tendrá que responder y eso me parece mucho más eficiente, porque si no ponen el toque de queda, todo el mundo puede estar en la calle. Claro. Entonces, ¿qué nivel? Imagínense, ahí otra vez iba a rebasar el espectro del control de la Fuerza Armada todo lo que pasa en la calle. Entonces, regresando a lo que usted me preguntaba de los asambleístas, me parece que es un tono burlesco. Ellos lo hacen por cuestiones políticas, porque, claro, evidentemente no están de acuerdo con algunas medidas que adopta el gobierno nacional. Yo creo que hay medidas que el gobierno nacional ha tomado que parecerían que las toma a la ligera. Yo no comparto tampoco medidas del gobierno nacional en algunos casos. Carlos, yo quiero hacerle una pregunta. Y ya Sí, es de conocimiento correcto. público que usted está como precandidato a asambleísta en representación de nuestra provincia de Santa Elena. Ayer en la Asamblea Nacional apagaron las luces y eso fue a propósito, porque si nos damos cuenta en el video, las computadoras estaban encendidas. Correcto. ¿Usted se prestaría para ese tipo de No, payasadas, Carlos? Yo creo que lo que usted está mencionando es lo correcto. Es una payasada lo Por que hacen. supuesto. O sea, a mí no me parece. Yo creo que yo soy docente universitario desde el año 2008. Me he encargado de trabajar con profesionales que hoy son mis colegas, estudiantes que yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos ya como colegas. Entonces, a mí me parece que el perfeccionamiento, la capacitación profesional, el estudiar en una universidad o en algún centro de educación superior permite a la gente que de una u otra manera se vaya tecnificando. Hay gente que no ha tenido la posibilidad de estudiar en una universidad, pero que sí se ha tecnificado producto de su capacidad, de sus conocimientos, de aprender progresivamente en el campo y de esa manera tiene un criterio bastante acertado. A mí me parece una payasada lo que hizo la Asamblea Nacional. Yo creería que inclusive hay que preguntarle a los asambleístas de la provincia. Ahí está el video. Imagínese usted, o sea, Las computadoras están encendidas ¿cómo puede ser que hagan algo así que primero se y gritaban dediquen? como simios. Imagínense, que se dediquen en realidad a hacer lo que realmente les corresponde. Mire, yo insisto, creo que es momento de que nosotros hagamos cosas diferentes para obtener resultados diferentes. No me lo estoy inventando, eso lo dijo Albert Einstein. Si usted quiere tener resultados diferentes, pues tiene que hacer algo diferente. Porque usted hace lo mismo, va a obtener como resultado lo mismo. Ejemplo, usted quiere bajar de peso y se dedica a estar pensando solamente, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso. ¿Usted cree que va a bajar de peso? Nunca en la vida. Usted tiene que hacer cambios en su vida. Claro. Alimentarse mejor, hacer algo de ejercicio, salir a caminar, inclusive por salud, no por estética. Cambia mi rutina. Así es, correcto. Entonces, si se da cuenta, tiene que hacer cambios para de esa manera tener resultados diferentes. Si nosotros hacemos lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, bajo esa óptica, queremos tener una asamblea distinta, queremos tener, hacer una política distinta, queremos tener autoridades distintas, pues evidentemente nosotros tenemos que hacer o aplicar estrategias distintas. Y yo pienso que es momento en que la técnica se vincule ya con el quehacer político, porque nosotros nos vemos allanados a las decisiones que toman personas que lamentablemente desconocen lo que hacen. Yo le puedo hablar en mi campo específicamente, soy auditor forense, a nivel de auditoría forense, a nivel de auditoría gubernamental, a nivel de control de recursos del Estado, de planificación. Díganme por favor, y eso sí lo podemos discutir, no subjetivamente, sino de manera objetiva, a nivel de análisis, no lo que uno piensa, lo que cree, sino con documentos. Podemos discutir los bajos índices de inversión que tiene el gobierno central. Podemos analizar, por ejemplo, se lo dejo aquí, el IVA incrementó desde abril del año 2024.
aproximadamente hasta el mes de agosto, lo que terminó, el mes que concluyó, se han recaudado aproximadamente 5.000 millones de dólares por efecto del IVA. Lo que incrementó de IVA, esos 3 puntos porcentuales, en teoría, iban a la seguridad. Dígame, por favor, cuánto se ha invertido en Santa Elena a nivel de seguridad. No que las camionetitas que dimos, a mí no me importan las camionetas que dieron, a mí me importa el resultado que se obtiene a raíz de lo que se planifica. Porque yo planifico en base a una métrica, planifico en base a estadística. Y en base a la estadística yo digo, existen tantos delitos que se cometen aquí, tantos crímenes o muertes violentas, y lo vamos a disminuir de esta manera. Para eso necesito la camioneta. No es que yo compro la camioneta porque me da la gana gastar la plata. Yo compro la camioneta porque me va a contribuir con algo específico. Es más, es penoso saber, y verlo en los medios de comunicación inclusive, que aquí se compraron vehículos en la época del presidente Lazo, se compraron vehículos blindados que supuestamente tenían que ir a la SNAI, y resulta que matan a la directora encargada en su vehículo particular, sí, un auto que no tiene ninguna seguridad, ni con ningún policía ahí, ni nadie protegiéndola, nadie siguiéndola. Cuando el hermano de ella, inclusive, insisto, pueden verlo en redes sociales, ha mencionado que ella ya sufría de amenazas. Y tenemos que escuchar excusas tales como es que ella no solicitó seguridad. Es una estupidez. Perdóneme el término, pero es un absurdo que alguien diga algo como eso. Sabiendo que es como que yo lo envié a usted. Exacto. Como reportero. Imagínese usted, no lo siguiente. Lo envié como reportero a un conflicto armado bélico a nivel internacional. Por ejemplo, me estoy imaginando el Alto Cenepa, cuando fue la guerra del Cenepa en el año 95. Lo mandaban a usted como reportero, pero usted iba solito caminando en la selva. Claro. Ahí había un contingente militar que lo acompañaba a usted pues, para brindarle seguridad, para guiarlo, para decirle por dónde sí, por dónde no. Imagínense aquí, mandan a la directora de una de las cárceles más peligrosas del país sin ningún tipo de protección y más aún con vehículos que tenía el Estado blindados y que no servían para darle protección a la gente que está, como decimos vulgarmente, donde las papas queman. Podemos hablar inclusive a nivel de control de recursos, o sea, yo les hablaba de planificación, a nivel de recursos. Podemos hablar de manera eficiente ahí. Por favor, o me van a decir que los cortes de energía eléctrica no afectan a la economía. O me va a decir el señor que vende al frente del colegio Kennedy sus hamburguesas, sus choclos, sus papas. ¿Qué va a hacer ahora en la noche? Los que venden, insisto, los taxistas que salen a trabajar en la noche, porque hay taxistas que trabajan en la noche exclusivamente. Sí. ¿Qué van a hacer? Y la próxima semana seguimos con las mismas medidas. Y resulta que los señores me pueden decir, no, es que tenemos que nosotros contrarrestar medidas. Discúlpeme, pero aquí tenemos que trabajar con planificación. Ya basta simplemente ser indolente con la gente, hacer las cosas de manera superficial, de boca hacer todo. No, tenemos que tener una planificación acertada. Esto lo sabían desde el tiempo que se lanzaron a la campaña y es absurdo decir, es que no lo hemos podido resolver por X, Y, Z, lanzarle la culpa al otro, que el otro no hizo, que hubo sabotaje, que falla humana. No importa, aquí lo que hay que hacer es corregirlo. El servidor público es responsable por acción u omisión desde el día que ejerce funciones. Entonces, que no me vengan a decir a mí que no es que la culpa es del otro. No, desde el día que entró está ganando un sueldo para el Estado y tiene que corregir ese problema. Tenían que haber planificado y lamentablemente su planificación o no existió o no sirvió. Pero esa planificación tuvo que haber existido evidentemente para contrarrestar esto. ¿Usted cree que en un país europeo o en Estados Unidos se va la luz así como se está yendo ahora? Somos una burla a nivel internacional. Tal cual, mi estimado Carlos. Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Nos vamos unos segunditos a una pequeña pausa publicitaria, pero regresamos con más de esta amplia entrevista. Son las 9 con 34 minutos. Vamos a comerciales con la tecla 105.7. Inicio de espacio publicitario. El mar es un vaivén de emociones y a veces hasta medio bravo se pone, pero me da el sustento que llevo a mis hijos y a mi Mariela. Tantos años a mi lado esa mujer, así como Ilga, pues, con sus 40 años en el mercado que me dio la confianza para comprar mi motor Parsum fuera de borda. Ilga, maquinarias y repuestos de calidad con garantía. Llámanos y cotiza 043-919400 o en www.ilgaimportadora.com. Ilga, 40 años en el mercado ecuatoriano. ¡Ilga lo tiene! Hay muchas cosas que uno no sabe y tener conocimiento de algunas de ellas podría cambiarlo todo. Las personas ciegas son, en gran parte, lo que conservan en la memoria. Construyen imágenes virtuales con sus recuerdos almacenados en su disco duro.
Dios 13 listo, botón de inicio para abrirlo, pulse enter. Con el computador, la tecnología está en sus manos. Una persona con discapacidad visual puede hacer mucho más de lo que crees. Un proyecto social de Fundación Procovis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Se terminaron los comerciales. Estamos de regreso con la tecla. Fin de espacio publicitario. Seguimos con Tecla Noticias. Las opiniones que se emitan en este espacio son de entera responsabilidad de las personas que la pronuncian y no representan la línea editorial de esta emisora. Muy bien, amigos, regresamos con más de Tecla Noticias cuando son las 9 de la mañana con 36 minutos, 9 de la mañana con 36 minutos. Estamos en un amplio diálogo con Carlos Roldán. Bueno, él es un analista político y actualmente, ya como es de conocimiento público, también está como precandidato a la Asamblea Nacional en representación de nuestra provincia de Santa Elena. Está claro, Carlos, que usted no se prestará para esas payasadas. ¿Cómo mostrarle o cómo, en este caso, convencer a la ciudadanía peninsular que usted sería diferente, Carlos? O sea, a mí me parece un error lo que han hecho los señores asambleístas. Creo yo que es producto de un exabrupto político, de a lo mejor algunas condiciones que se están generando en el momento, el debate acalorado que existe, no lo sé, la verdad. Creería yo que cada cual es responsable de sus acciones. Pero ¿por qué demostrar que yo podría ser diferente? Primero porque estamos acostumbrados a ver qué tipo de personas llegan a la Asamblea Nacional. Ya. Que son políticos, que hablan, que dicen, que hablan bonito, que no sé. Son más palabras y menos acciones. Han desenvuelto toda su vida en ese ámbito. Sin embargo, yo no, sería mi primera participación en el ámbito político. Yo soy técnico, yo soy profesor universitario, como le decía. No solamente he trabajado como profesor universitario, he trabajado en organismos internacionales, en empresas privadas, he sido gerente general de varios tipos de estructuras en diferentes sectores. Y también he trabajado en el sector público. O sea, toda mi vida he sido técnico. Trabajé en la Contraloría, fui auditor de la Contraloría, tuve la oportunidad de ser coordinador general del Municipio de La Libertad en la anterior administración. Entonces, de una u otra manera, creo yo que es momento en que la técnica se vincule con la parte política. Suelo decirle a todo el mundo, la técnica sin la política puede vivir, porque un arquitecto, un ingeniero civil, un profesional en la materia, vive sin necesidad de inmiscuirse con la política. ¿De acuerdo? Profesionalmente hablando. Sin embargo, la política sin la técnica nunca puede vivir, porque un político no construye un puente con técnica. No puede decir, no, quítame el tecnicismo al puente, porque el puente se le cae. Pierde vidas humanas, recursos y tiempo. Entonces es momento de que la política se vea ya realmente influenciada por la técnica y que a raíz de esa técnica las decisiones sean mucho más acertadas para beneficio económico y ese beneficio económico sea obviamente trasladado a la ciudadanía. Tengamos ya más métricas que nos puedan servir para analizarlo, que los jóvenes profesionales de Santa Elena ya no se nos vayan de la provincia, que los jóvenes profesionales de Santa Elena no se formen en otros lugares, sino que vengan a formarse aquí, crezcan aquí. Y mucha gente me puede decir, pero ¿cómo se va a formar si existe solamente una universidad? Claro, yo fui docente de la UTE desde el 2008 hasta el 2017, que fue cuando cerró. Y pues a mí me dio mucha tristeza que cierre la universidad, no solamente porque era mi trabajo, sino porque eso incrementa el nivel de capacitación, el nivel de profesionalización que existe en la provincia de Santa Elena. Y en ese año no hubo ni el prefecto, ni alcalde, ni gobernador, ni asambleísta que salieran a hablar en beneficio de la ciudadanía. Ahora nuestros jóvenes tienen que irse la gran mayoría a estudiar a otros lados, a estudiar maestrías incluso por cuestiones de competencia a otros lados, y ya ponen su juventud en otro lado, porque consiguen una enamorada, un trabajo, se quedan por allá y esperan su vejez venir a pasarla acá. Entonces, yo creo que es momento definitivamente en que hagamos las cosas diferentes, como se los mencioné hace un momento, que apliquemos estrategias distintas para obtener resultados distintos y de esa manera esperar que las cosas sean diferentes. Es decir, no seguir a lo mejor en el mismo camino. Si las personas que ya se eligieron no nos dieron el resultado que esperábamos, de una u otra manera hay que dar cambios para de esa manera que las personas realmente generen un impacto distinto. Efectivamente. Bueno, Carlos, queremos agradecerle por su participación. Sabemos que por el tema electoral estamos viendo un proceso, todavía es muy temprano hablar acerca de propuestas, de movimientos, pero cuando ya se cumplan los procesos
invitarlo nuevamente para de lleno hablar de propuestas, etcétera. No, por supuesto, no tengo ningún problema, las órdenes. De hecho, yo siempre utilizo los espacios de comunicación para invitar a la ciudadanía a que seamos partícipes de la construcción de la ciudad que nosotros queremos, de la provincia que nosotros queremos. Definitivamente tiene que existir una transformación de aquellos patrones que nosotros realmente necesitamos. Hay que recordar que todos somos la provincia, porque todos la hacemos, todos conformamos esta provincia hermosa y definitivamente con la unión que nosotros tengamos, definitivamente eso nos dará mejores resultados. A fin de cuentas, invito a todas las personas que me escuchan a que si yo les puedo servir en algo inherente a contratación pública, control gubernamental, control social, transparencia, todos los temas en los que yo soy profesional definitivamente y que los conozco, que me permitan tal vez enseñarles, guiarlos, asesorarlos, porque aquí tiene que existir complementariedad. Yo les enseño lo que yo conozco y evidentemente ellos me enseñan lo que ellos saben. Definitivamente las ciudades van a crecer así. Así han crecido muchos países del mundo, efectivamente con procesos de transformación académica. Muy bien, mi estimado Carlos, gracias por su participación. Amigos,